buenos días, mi nombre es Emilio Gálvez y bienvenidos de nuevo al canal Educación Gratuita para Eléctricos y Electrónicos. Hoy vamos a comenzar una serie de videotutoriales sobre corriente alterna, es decir, sobre resolución de circuitos en corriente alterna. Nos vamos a enfocar en esta primera parte en los circuitos serie RLC. El tema de corriente alterna es un tema que vais a ver en cualquier ciclo de electricidad o electrónica que estudiéis. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a empezar desde cero, a explicar algunos conceptos muy básicos y a partir de ahí vamos a ir intentando hacer ejercicios. Por ejemplo, vamos a ir intentando hacer este ejercicio que tenemos aquí, después veremos otro y voy a explicar la teoría sobre los propios ejercicios, ¿vale? Entonces, bien, lo primero que tenéis que saber es, ¿qué es el concepto de resistencia? Nos venimos aquí y resistencia. ¿Qué es resistencia? Bueno, resistencia es la oposición al paso de la corriente eléctrica que ejercen los resistores, ¿vale? Los resistores o las resistencias puras. Entonces, hablamos de resistencia cuando tenemos resistores o... el componente realmente se llama resistor y la propiedad es resistencia, pero con el paso del tiempo al final hemos acabado llamando resistencia a todo, al componente y a la propiedad, ¿vale? Entonces, yo ahora, para diferenciar, voy a decir resistor y resistencia. Entonces, resistencia, la oposición al paso de la corriente eléctrica de los resistores, es decir, los resistores puros, resistencia pura, ¿vale? Luego, ¿qué más tenemos? Pues aparte de las resistencias, tenemos lo que es el concepto de reactancia, ¿vale? Esto se representa con una X. Bien, la reactancia, igual que la resistencia es la oposición al paso de la corriente eléctrica de los resistores, la reactancia, hablamos de reactancia, es la oposición al paso de la corriente eléctrica que ejercen los condensadores y las bobinas. Es decir, aquí dentro de la reactancia podemos tener lo que es la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva, ¿vale? Y luego tenemos otro concepto que es la Z, que es el de impedancia, ¿vale? Entonces voy a ponerlo aquí, voy a poner, esto es resistencia. Aquí lo que vais a tener es reactancia inductiva y aquí lo que tenéis es reactancia capacitiva. Y luego ya lo que es la impedancia. Bien, ¿qué es la impedancia? Bueno, pues la impedancia lo que es la oposición al paso de la corriente eléctrica cuando tenemos resistencias y bobinas y o condensadores. Es decir, si solo tenemos un resistor, hablamos de resistencia. Si tenemos una bobina o un condensador, hablamos de reactancias, inductiva o capacitiva. Y si tenemos en un circuito resistencias junto con condensadores y o bobinas, pues le llamamos impedancia, es decir, impedancia, la oposición al paso de la corriente eléctrica que ejercen las resistencias o resistores junto con las bobinas y los condensadores. Bien, ¿qué más tenéis que saber? Bueno, lo que tenéis que saber también es aquí, las fórmulas, que la XL, ¿vale? La reactancia inductiva es igual a omega por L, ¿vale? Donde omega es 2πf, 2 por pi por f, ¿vale? Con lo cual, la XL lo que tenemos es que es 2πf por L. L es el coeficiente de autoinducción. Y la reactancia capacitiva, lo que tenemos aquí es que la reactancia capacitiva, XC, sería igual a menos 1 partido omega C, pero omega vale 2 pi f por C, que es la capacidad, ¿vale? Aquí os voy a poner que esto es omega. Aquí la reactancia se suele expresar en J ohmios, ¿vale? Y aquí tendríamos también J ohmios y la resistencia en ohmios. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué significa J ohmios? Que es, vamos a trabajar con los números complejos, es decir, si yo represento aquí
un eje de coordenadas, la resistencia va a estar sobre el eje X y la reactancia inductiva va a estar hacia arriba y la reactancia capacitiva va a estar hacia abajo. Por eso aquí lleva, voy a ponerlo aquí en rojo, por eso aquí lleva el signo menos. El signo menos significa que va hacia abajo, es lo único. Bien, pues vamos a empezar a hacer algunos ejercicios para entender todos estos conceptos. Entonces, normalmente nosotros cuando tenemos un circuito eléctrico lo que vamos a trabajar es en ohmios, es decir, con resistencias y reactancias. Pero estas reactancias a veces no nos dan su valor en ohmios, sino que nos dan el coeficiente de autoinducción L, ¿vale? O nos dan la capacidad del condensador C. Entonces, vamos a ir viendo cómo realizar estos ejercicios.